Muy buenas tardes con todos ustedes. Vamos a dar inicio a la primera clase teórica del curso de obstetricia. Hoy día hablaremos de varios temas. Empezaremos repasando lo que viene a ser la evaluación preconcepcional. ¿En qué consiste la evaluación preconcepcional? Como su nombre lo indica, es una evaluación que se debe realizar antes de iniciar un proyecto de futuro embarazo. Esto es muy importante en nuestro tiempo actual, tratar de brindar una asistencia sanitaria que sea preconcepcional, porque esto es reconocido actualmente como un componente crítico en la atención de salud de las mujeres en edad reproductiva, con la finalidad de incrementar las probabilidades de un resultado perinatal favorable. Vemos acá a una pareja tratando de hacer una disquisición sobre, ¿no?, un futuro embarazo, ¿no? Entonces, a eso se refiere la evaluación preconcepcional. ¿Y en qué consiste? Consiste en realizar un conjunto de intervenciones que tienen como propósito identificar y modificar factores de riesgo cuando sea posible. Esto es muy importante. Tratar de identificar posibles factores de riesgo y tratar de modificarlos. Estos factores pueden corresponder a una serie de variables sociales o variables médicas que en forma directa o indirecta van a estar relacionados con factores causales de un mal resultado materno-perinatal, si es que no se corrigen a tiempo. En la consulta preconcepcional, lo que tratamos es de buscar un incremento de la prevención de patologías durante la gestación. Es decir, si tenemos una paciente que puede tener riesgo de presentar una patología durante el embarazo, en esta consulta preconcepcional se trata de ir hacia la prevención de estas patologías. Se busca mejorar el acceso de los pacientes a los programas de consejería genética, también muy importante para los resultados perinatales. Se busca aumentar la información sobre lo que vienen a ser los suplementos vitamínicos, en especial del ácido fólico. El estado nutricional preconcepcional también es importante. Y se busca mejorar la información sobre la protección del embrión mediante un mayor control de los factores ambientales, es decir, aquellos en los cuales se produce la vida de la paciente. Una consulta preconcepcional se define entonces como una entrevista programada entre una mujer y o su pareja con el equipo de salud, pero que se realiza previo al embarazo. Esto es muy importante. Vemos, ¿no?, la consulta preconcepcional, la pareja que va a ser futuros padres buscan una atención profesional para lograr un mayor porcentaje de probabilidades de tener un embarazo sin problemas o con la menor cantidad de problemas, ¿no? Una consulta preconcepcional tiene como objetivo corregir, eliminar o disminuir factores o conductas de riesgo reproductivo y también tratar enfermedades que puedan alterar la evolución normal de un futuro embarazo, ¿no? Por ejemplo, una paciente que tiene un trastorno de la glándula tiroides, por ejemplo, un hipotiroidismo, que no ha sido diagnosticado previamente y que probablemente va a cruzar incluso con problemas de fertilidad, puede ser diagnosticada y puede ser tratada en este momento, en este punto inicial de la consulta preconcepcional. Y después de esto, incluso ya se va a seguir una serie de pautas para el control del embarazo. La meta del asesoramiento preconcepcional es buscar que la pareja reciba toda la información necesaria para tomar decisiones conscientes sobre su futuro reproductivo. Por ejemplo, pacientes que tienen algunas patologías y estas patologías van a hacer que el embarazo sea muy riesgoso o con muchas complicaciones. Es importante explicarle a la pareja que sería mejor resolver estos problemas de salud antes del embarazo, porque durante el embarazo resolver estos problemas va a tener mayor grado de dificultad. En la consulta preconcepcional, lo que se busca es comunicar y educar a las mujeres en edad fértil
sobre una importante lista de factores que aumentan el riesgo materno-perinatal y que pueden ser reducidos o también reconocidos en esta etapa antes del embarazo. El objetivo de esta consulta preconcepcional entonces es tratar de ayudar a los futuros padres a tomar una decisión informada, orientar hacia el cambio de los hábitos no saludables. Esto es muy importante, ¿no? Hay pacientes que tienen, por ejemplo, hábitos nocivos que tienen que ser descontinuados durante esta etapa preconcepcional hacia un futuro embarazo. Informar sobre las situaciones de riesgo, adaptar el manejo de las patologías maternas antes de la concepción. ¿Y por qué es importante adaptar el manejo de las patologías maternas antes de la concepción? Porque, por ejemplo, hay algunos medicamentos que reciben las pacientes que tienen algún tipo de patología y que de pronto en el embarazo no son recomendables. Entonces es importante detectar primero qué patología tiene y buscar un tratamiento que no sea nocivo, sobre todo en las primeras semanas de embarazo. Bien, porque cuando se hace la consulta preconcepcional es como hacer un plan que involucra una serie de factores en la vida y en este caso algo muy importante que va a ser planificar la futura familia. Entonces, ¿de qué partes consta esta consulta preconcepcional? En primer lugar, se busca evaluar el riesgo preconcepcional. Luego se buscará promover intervenciones en educación y en promoción de la salud. Y también se buscará brindar la suplementación farmacológica de nutrientes. En la evaluación del riesgo preconcepcional es muy importante la historia clínica. Y dentro de la historia clínica, como ya ustedes conocen, será muy importante la edad materna. Porque, por ejemplo, una edad materna avanzada es un factor de riesgo que está asociado a anomalías del desarrollo. El primer ejemplo descrito hace ya muchos años fue, por ejemplo, el síndrome de Down. En el caso de una edad materna, en el extremo opuesto, es decir, aquellas pacientes que son adolescentes, que son menores de 15 años, por ejemplo, en este grupo etario, también es factor de riesgo porque hay mayor riesgo de prematuridad, hay mayor riesgo de algunas malformaciones específicas, como por ejemplo presencia de gastrosquisis y otros defectos anatómicos. La consanguinidad también será otro aspecto importante a tomar en cuenta dentro de la historia clínica. Dos individuos, si son consanguíneos o por lo menos tienen un antecesor común, es importante dar a conocer los riesgos probables que puede traer esta consanguinidad y facilitar la comunicación entre las poblaciones aisladas que, digamos, pueden tener, ¿no?, estos riesgos, y esto puede ser muy importante para la prevención primaria de productos con algún tipo de malformaciones. En cuanto siguiendo con la historia clínica, en cuanto a los antecedentes patológicos, son muy importantes a tomar en cuenta para una futura concepción. Ya vamos a ver más adelante un listado. Por ejemplo, tenemos las pacientes con hipertensión, las pacientes con diabetes mellitus. Son, por ejemplo, algunos antecedentes patológicos importantes a ser tomados en cuenta. Toda patología de carácter crónico debe ser tomada en consideración, porque un futuro embarazo puede alterar la historia natural de la enfermedad o esta enfermedad puede comprometer el resultado materno-perinatal. Un ejemplo sencillo, a ustedes que están recién iniciando el curso. Una paciente que tiene, por decir, una enfermedad crónica como la hipertensión crónica, está en un riesgo mayor con respecto a la población general de presentar una enfermedad que se llama la preeclampsia. Entonces, esta enfermedad puede comprometer el resultado materno-perinatal, porque la preeclampsia está asociada, como van a ver más adelante en una clase posterior, está asociado a mayor riesgo de prematuridad, está asociado a mayor riesgo de daños orgánicos en el cuerpo de la paciente, con presencia de síndrome de Hell, con presencia de eclampsia. Entonces, miren cómo se va alterando, ¿no?, por la presencia de esta enfermedad, comprometiendo el futuro resultado materno-perinatal. Bien, también será importante en la historia clínica recabar los antecedentes genéticos. Hay que precisar que si existen trastornos genéticos, cromosómicos y malformaciones en la historia personal y o familiar de la pareja, estos deben ser tomados en cuenta a la hora de establecer los riesgos probables en la consulta preconcepcional. Esta información va a permitir realizar un consejo genético apropiado, explicar las probabilidades terapéuticas
y las opciones de diagnósticos prenatales, ¿no? Vamos a ver más adelante una lista de patologías que tienen justo riesgos genéticos, que es importante mencionarlo a la paciente porque si alguna de ellas lo presentara, la asesoría al consejo genético va a ser muy importante. Bien, también será importante en la historia clínica recabar los antecedentes reproductivos, tales como, por ejemplo, abortos a repetición, presencia en la historia de antecedentes de muertes perinatales. Cuando hablamos de muertes perinatales nos referimos a los óbitos fetales, pero también nos referimos a la mortalidad neonatal temprana, defectos congénitos u otros que sean desfavorables para una paciente y para la pareja que van a ser candidatos a futuros padres. También es importante en la evaluación del riesgo los factores ambientales. Decíamos los hábitos, ¿no? Los hábitos nocivos, el estilo de vida, el entorno social también será importante para la evaluación del riesgo preconcepcional. Tenemos, por ejemplo, entre los factores ambientales como factores de riesgo, el consumo de tabaco, el consumo de alcohol, el consumo de drogas ilegales, algunas actividades laborales, exposición a tóxicos ambientales, exposición a teratógenos, y no por estar al último deja de ser importante, el estrés. El estrés también es un factor ambiental muy importante que condiciona una serie de complicaciones en el embarazo y que debe ser tomado en cuenta en esta etapa preconcepcional. También será importante el estado mental de la paciente, si la paciente realiza o tiene costumbre o no de realizar ejercicio físico aeróbico, la nutrición, el tipo de alimentación, esto es muy importante, ¿no? A veces la paciente llega con índice de masa corporal aumentado, en niveles correspondientes a obesidades mórbidas, y entonces esto va a tener problemas, no solamente para la etapa preconcepcional, también va a ser importante en el embarazo. El ambiente en el hogar, si el ambiente hay datos sobre violencia, hay aspectos económicos, ¿no? A tomar en cuenta, son factores ambientales que van a influenciar. El apoyo familiar y social hacia la paciente, la crianza de animales domésticos también será importante, ¿no? Por ejemplo, la presencia de gatos, ¿no? U otros animales domésticos. El deseo del embarazo también es importante. Bien, continuando con la evaluación de riesgo preconcepcional, vemos lo correspondiente a la historia clínica. Y ahí nos damos cuenta que el examen físico será muy importante, ¿no es cierto? Porque tenemos, aparte del examen general, el examen preferencial, el examen genital, el examen de la región mamaria. Es muy importante detectar si existen riesgos. Por ejemplo, hay pacientes que pueden tener bocio, ¿no? Dentro de un examen general, ¿no? A nivel de la región cervical. Hay pacientes que pueden tener se me ocurre también como ejemplo cardiopatías no diagnosticadas, hay pacientes que tienen problemas en la columna, hay pacientes que tienen problemas osteomusculares, entonces son importantes, ¿no? A ser confirmados, ¿no? En el examen físico y a nivel del examen preferencial también, ¿no? A nivel genital puede haber algunos factores, por ejemplo, puede haber presencia de miomatosis uterina, a nivel mamario puede haber presencia de lesiones, ¿no? Benignas o malignas. Entonces, todo eso debe ser evaluado dentro del riesgo preconcepcional al momento de realizar esta consulta. Importantísimo, ¿no? La toma de la presión arterial para las pacientes. Hay muchas pacientes, como ya ustedes conocen, en la población general, que son hipertensas o hipertensos y de pronto no están enterados que sufren de esta entidad, ¿no? Dentro de los exámenes auxiliares que vamos a evaluar para tratar de determinar riesgo preconcepcional, importantísimo será hacer un dosaje o control de hemoglobina, hematocrito, grupo y factor RH. Hay pacientes, por ejemplo, que están con anemia, entonces van a llegar a la etapa del embarazo con anemia. Entonces, se imaginan, va a ser más difícil ya manejar la anemia, ¿no? Que si la paciente se diagnostica antes del futuro embarazo y se puede hacer un manejo, digamos, terapéutico, ¿no? El grupo de factor RH, hay pacientes que son RH negativos, no conocen, no saben, de repente nunca han tenido un problema de salud, sus padres no le han hecho el diagnóstico o la han llevado a un centro asistencial de salud para poder verificar. La glicemia para aquellas pacientes que tienen, por ejemplo, riesgo de diabetes gestacional,
en el examen de orina, presencia de proteinuria, por pacientes que puedan tener daños renales previos. En cuanto a las enfermedades infecciosas, también importante hacer un control de BDRL, ¿no? O de RPR para investigar si hay riesgo de exposición a infección por sífilis. También sería importante la detección de VIH, ¿no? Antes del embarazo, antes de que la paciente se arriesgue a tener un embarazo, sería importante saber si estos resultados están dentro de la normalidad, ¿no? Entonces vemos acá, ¿no? Cómo se van obteniendo estos exámenes de laboratorio, que son exámenes de laboratorio preconcepcionales, ¿no? Hasta acá todavía la paciente no está embarazada. Entonces miren qué importante es este tipo de evaluación o de consulta para lograr mejorar las expectativas reproductivas y para en un supuesto embarazo futuro también tratar de hacer que el embarazo tenga la menor cantidad de complicaciones o riesgos. También es importante, ¿no? Dentro de los exámenes infecciosos, el dosaje para hepatitis B, ¿no? Algunas pacientes tienen también riesgo de enfermedades por TORCH, ¿no? Entonces es importante saber, ¿no? Hacer este diagnóstico antes. También la detección de probables ITS, infección de transmisión sexual, por ejemplo, detección del virus del papiloma humano, si hay infección por gonorrea, si hay infección por clamidia. Entonces, todo esto va a ayudar mucho, porque cuando ya tenemos un embarazo, empezamos recién a hacer esta evaluación diagnóstica y de pronto ya nos encontramos con la infección establecida. Hacer el manejo va a ser más difícil. En cuanto a las intervenciones educativas y la promoción de la salud, sería importante, ¿no? Evaluar la actividad laboral, ¿no? Tratar de evitar la exposición a radiaciones ionizantes y agentes tóxicos. Esto es muy importante. Aquellos trabajos que tienen riesgo de exposición a radiaciones ionizantes, salas de rayos X, por ejemplo, en los establecimientos de salud, ¿no? Agentes tóxicos, ¿no? Aquellos trabajos que tienen que ver con manipulación de sustancias químicas, evitar la bipedestación prolongada, evitar jornadas laborales prolongadas, evitar el estrés laboral. Será importante dentro de la intervención educativa y promoción de la salud. En cuanto a la ocupación, mencionar que hay ciertas condiciones de trabajo que han sido asociadas con un aumento de resultados perinatales adversos, tales como, por ejemplo, mayor riesgo de aborto, de óbito fetal, de parto pretérmino, de bajo peso al nacer, ¿no? Y también la presencia de algunos defectos congénitos. Entre los factores que se pueden citar, por ejemplo, exposición de sustancias químicas, ahí están los agentes anestésicos, algunos solventes, pesticidas. Mujeres que pueden tener una exposición laboral a estas sustancias deberían ser aconsejadas para cambiar sus labores apenas se encuentren, ¿no?, embarazadas. Mencionar también importante con relación al estilo de vida, hay algunos hábitos que pueden determinar una serie de riesgos para las mujeres en edad fértil, ¿no? Identificar y modificar estos hábitos pueden beneficiar a las mujeres a su futuro embarazo. Tiene que ver mucho con los estilos de vida saludables. Con relación a los hábitos nutricionales también es importantísimo identificar en la evaluación preconcepcional malos hábitos nutricionales como, por ejemplo, tendencia al sobrepeso, a la delgadez, anorexia, bulimia, suplementación vitamínica inadecuada. Se ha visto, por ejemplo, que la desnutrición durante el embarazo se asocia a mayor riesgo de prematuridad, de restricción de crecimiento intrauterino, de mortalidad perinatal y también de defectos del tubo neural, sobre todo con una deficiencia de ácido fólico. Muy bien, a nivel individual se recomienda, por ejemplo, el uso preconcepcional de ácido fólico, ¿no? A una dosis que está entre 0.4 a 0.8 miligramos por día para prevenir la ocurrencia de defectos del tubo neural. Mínimamente 0.4 miligramos por día. Las mujeres que ya tienen el antecedente de un niño con un defecto del tubo neural y pretenden embarazarse posteriormente deben recibir una dosis superior, ¿no? Se habla de una dosis de entre 4 a 5 miligramos de ácido fólico por día para prevenir la recurrencia. Tomar ácido fólico cuando ya se conoce el embarazo no ayuda necesariamente a prevenir el defecto del tubo neural. Esto es muy importante, ¿no? La suplementación con ácido fólico debería comenzar al menos un mes antes de la concepción y debe darse fundamentalmente durante las primeras 12 semanas de gestación y tratar de prolongarla durante todo el embarazo en madres que tienen riesgo nutricional.
participación en actividades que promuevan ejercicios físicos, deportes, es saludable, ya que producen bienestar físico y psicológico, tanto para las mujeres con intención de embarazarse como para aquellas que ya lo están. En estas últimas, el ejercicio físico aeróbico es conveniente durante la gestación para fortalecer los músculos y activar la circulación venosa. Muy bien, ¿qué debe evitarse en el embarazo? Esto, por ejemplo, es importante, ¿no? Tratar de evitar el tabaco, el hábito de fumar, ya sea en forma activa o pasiva, afecta tanto al feto como a la madre. Debe evitarse el consumo de alcohol, porque el alcohol es un agente probadamente teratogénico y no existe una dosis considerada segura para su uso durante la gestación. Bien, algunos consejos, por ejemplo, específicos, aquellas mujeres que requieren asesoramiento genético son aquellas que tienen historia de embarazos previos con abortos recurrentes, con óbitos fetales, con muertes infantiles. Aquellas que tienen hijos con alteraciones genéticas como, por ejemplo, alteraciones cromosómicas, llámese síndrome de Down, trisomía 21, síndrome de Edwards, trisomía 18, síndrome de Patot, trisomía 13. Algunas pacientes que tienen hijos con defectos estructurales, como por ejemplo los defectos del tubo neural, genitales ambiguos, las cardiopatías congénitas, ¿no? Aquellas que tienen hijos con errores congénitos del metabolismo, como por ejemplo la fenilcetonuria, con problemas hematológicos como presencia de anemias, alteración de la coagulación, con enfermedades neurológicas como por ejemplo la distrofia muscular, con retardo mental, el síndrome del cromosoma del XQ frágil, y también, sobre todo, aquellos que tienen riesgo de fibrosis quística. Es muy importante darles el asesoramiento genético respectivo. Muy bien, también será importante tratar de evaluar a las pacientes para recomendar o verificar si alguna de ellas está consumiendo alguno de estos medicamentos, porque estos pueden ser asociados a efectos fetales adversos. El uso de andrógenos, el uso de antineoplásicos, el uso de la carbamazepina, del dietilestilbestrol, de la fenitoína, de la isotretinoína, que es una vitamina A, se usa para el acné, de la talidomida, de los dicumarínicos, el uso de los antihipertensivos de tipo de la familia IECA, ¿no? Como el captopril, el uso del litio, del metimazol, de la tetraciclina, que es un antibiótico, del ácido valproico, del yodo 131, de la quinina, del misoprostol, que provoca, por ejemplo, el síndrome de Moebius, ¿no? Entonces, son medicamentos asociados a efectos fetales adversos. Importante tomar en cuenta para el consejo a nuestras pacientes. Y bien, algunos consejos finales con respecto a la evaluación preconcepcional. Aún sin saberlo, cualquier mujer en edad fértil, ¿no? Y que mantiene una vida sexual activa puede estar embarazada. Lo ideal es completar la familia mientras aún se es joven. Los controles prenatales son la mejor garantía para la salud del embarazo. Es importante que toda mujer en edad fértil esté vacunada contra la rubiola y otras vacunas que requieran según su calendario. Debe evitarse el consumo de medicamentos o reducirlos a los imprescindibles. Esto es muy importante, esto del consumo de medicamentos. A veces la paciente ni siquiera sabe que está embarazada y cuando llega a la primera consulta a las 6 semanas, 8 semanas, la pregunta que se le hace, aparte de las demás preguntas, es si consume algún medicamento y la paciente dice que sí, que toma un medicamento X, que se lo han recetado hace ya varios meses o años y que lo toma para tal patología, y nadie le ha mencionado que quizás este medicamento debe ser suspendido en las primeras semanas de embarazo. Las bebidas alcohólicas son dañinas durante el embarazo, no debe fumar y tratar de evitar los ambientes en los cuales se fuma. Comer de todo y comer bien, esto es muy importante. Mucho ojo, acá no dice comer todo, sino comer de todo y comer bien, es decir, tratar de hacer unas porciones, ¿no? Reguladas, de preferencia en base a sus necesidades, ¿no? Calóricas, de proteínas, ¿no? De vitaminas, otros oligoelementos, ¿no? Introduciendo mucho el consumo de verduras y frutas, esto es importante, ¿eh? Consultarse el tipo de trabajo habitual es perjudicial para el embarazo. Y ante cualquier duda, consultar al equipo de salud. Estos son algunos consejos que se les puede brindar a las pacientes que piensan embarazarse, algunas que ya de repente también, digamos, están en esta evaluación preconcepcional. Muy bien, esta es la primera parte de la presentación. Ahora vamos a ingresar a repasar los conceptos de ovulación,
de fecundación y de implantación. Acá estamos viendo, ¿no?, cómo se produce el momento preciso del ingreso del espermatozoide dentro del ovocito, ¿no? Acá vemos cómo el espermatozoide se va acercando, ¿no?, hacia el ovocito. Muy bien, entonces tenemos que repasar, ¿no?, el ciclo, tanto el ciclo menstrual como el ciclo a nivel del ovario. A nivel hipotalámico sabemos que se generan pulsos, ¿no?, de la hormona llamada GnRH. Estos pulsos ejercen influencia sobre la glándula hipófisis y se producen las gonadotropinas hipofisiales, la FSH, folículo estimulante, y la LH, luteinizante. La FSH actúa en la primera etapa del ciclo ovulatorio, donde se produce la maduración del folículo, ¿no?, hasta formar un folículo maduro, que es el folículo de Graf, que es el que justo va a presentar la ovulación. La LH actúa en la segunda fase, formación del cuerpo lúteo. Eso es a nivel ovárico. A nivel del endometrio, tenemos que al principio tenemos la descamación del endometrio del ciclo anterior, que se llama fase menstrual, y queda solamente la capa basal. Y luego la primera fase del ciclo es la fase proliferativa, ¿no? En la fase proliferativa se presentan la proliferación de las glándulas endometriales, y luego viene la fase secretoria, en donde las glándulas, no sé si se dan cuenta en la imagen, se convierten en tortuosas y se van preparando para un probable embarazo, ¿no? Y si es que el ciclo termina sin embarazo, se produce nuevamente una fase menstrual. Muy bien. La ovulación consiste, pues, en la liberación del gameto femenino de un folículo maduro. Esta ovulación, acá vemos, ¿no?, se produce mayormente en forma regular el día 14. Entonces, el día 14 se produce la ovulación de este folículo de Graf, que elimina o expulsa el ovocito, que es captado por la porción fímbrica de la trompa de falopio. Por eso es muy importante la anatomía. Es decir, para que exista un probable embarazo, es importante la relación anatómica entre la trompa de falopio y el ovario correspondiente. Imagínense por un momento que la trompa haya sufrido algún tipo de alteraciones anatómicas, estructurales, y que la trompa esté deformada y esté hacia otro lado de la parte de la cavidad pélvica, no esté en relación con el ovario. Se va a producir la pulsión del ovocito y va a caer al fondo de esas codulas, ¿no? No va a ser recogido por la fimbria de la trompa de falopio. Entonces, correspondiente. La ovulación se menciona que el inicio de una secreción súbita de gonadotropinas, que es resultante del aumento de la secreción de estrógenos primero por los folículos preovulatorios, es un indicador preciso de predicción del momento de la ovulación. Esto se presenta entre 34 a 36 horas antes de la liberación del ovocito por el folículo de Graf. Vemos acá otra imagen en donde vemos, miren, importante la participación de las hormonas. Si ustedes ven acá, siguen la línea en color negro, vemos la curva que presenta el estradiol, E2. El estradiol aumenta casi previo al proceso ovulatorio. Pero también sigan esta curva en un color medio rosado, morado, y van a ver que es la curva de la LH, de la hormona luteinizante. Entonces, primero hay un pico, una elevación de estradiol, y luego se presenta el pico de la LH, que es prácticamente uno de los importantes para el proceso de ovulación. Si siguen las otras curvas hormonales, vemos acá en color verde la curva que realiza la FSH, que también realiza un pequeño piquito. Y luego vemos en color celeste la curva que realiza la progesterona. La progesterona tiende a aumentar en la segunda fase del ciclo, ¿no? Entonces, es muy importante conocer este comportamiento de las hormonas, porque estos procesos están mediados, entre otros aspectos, por la influencia hormonal. Muy bien, la máxima secreción de LH se presenta 10 a 12 horas antes de la ovulación y activa el reinicio del proceso de meiosis. Sí, ese proceso que se había interrumpido, ¿se acuerdan ustedes, no? Se había interrumpido previamente, y entonces en el ovocito se presenta una expulsión del primer cuerpo polar. Vemos acá otra vez, ¿no?, el comportamiento de las hormonas. Se dan cuenta acá el día 14 al centro, la ovulación, la fase folicular primero, luego la fase lútea, y vemos acá, ¿no?, la LH acá en centro con su pico máximo acá, en color amarillo,
la FSH, ¿no? Un poco menos, el estrógeno en celeste y la progesterona en un color un poco más rosado, digamos, ¿no? Comportamiento de los hormonas. Entonces, para la ovulación es necesario un pico de LH. Es necesario un aumento de prostaglandinas y de enzimas proteolíticas. Se va a producir una expulsión lenta del ovocito. Si vemos en esta imagen, ¿no? Acá está el folículo y acá está el ovocito que se está expulsando en forma lenta, ¿no? Bien, ¿qué pasa en la fecundación? La fecundación es un proceso importantísimo, en el cual se va a deber a la presencia, en primer lugar, de unos espermatozoides, ¿no? Que pueden fluctuar entre 60 a 500 millones de espermatozoides que son depositados en la vagina, avanzan de 2 a 3 milímetros por minuto en un promedio de 5 horas. Existen reportes de 5 minutos en llegar a la trompa. A nivel de la trompa, los espermatozoides van a llegar en un número entre 300 a 500 y solo uno va a lograr penetrar dentro del óvulo. Acá vemos, ¿no?, cómo los espermatozoides están camino a encontrarse con el óvulo, con el gameto femenino. La fecundación es una secuencia de fenómenos coordinados que se inicia cuando entran en contacto ambos gametos, tanto el gameto masculino como el femenino, y culmina con la fusión de los pronúcleos masculino y femenino. El proceso de fecundación dura aproximadamente 24 horas. Vemos acá, ¿no?, en esta fotografía de microscopía electrónica cómo los espermatozoides están rodeando al óvulo. Muy bien, el ovocito presenta dos capas celulares que lo rodean, ya ustedes conocen, la corona radiata, formada por células de la granulosa, y la zona pelúcida, conocida en forma abreviada ZP, que es una espesa membrana glicoproteica esencial para la unión especie específica del espermatozoide. Bien, acá vemos, ¿no? 1, penetración en la corona radiata, acá está el espermatozoide. 2, penetración en la zona pelúcida. 3, fusión de las membranas. Y 4, fusión de los núcleos, ¿no? Son las fases, ¿no?, que hay que tomar en cuenta. En la fecundación, el espermatozoide presenta una membrana que cubre la porción anterior de la cabeza llamada acrosoma, donde contiene una gran cantidad de enzimas hidrolíticas, la hialuronidasa, la acrosina, la neuroaminidasa, la fosfasa, la arilsulfatasa, colagenasa, fosfolipasa C, beta-galactosidasa. Son una serie de enzimas que son hidrolíticas. Gracias a estas enzimas se consigue dispersar las células de la corona radiata y abrir una brecha en la zona pelúcida. A este proceso se le llama reacción acrosómica. ¿No? Vemos acá, ¿no? Acá vemos, ¿no? Acá esta es la zona pelúcida, ¿no? Vemos acá la reacción acrosómica, ¿no? Está ingresando acá a la zona pelúcida, ¿no? Y finalmente, ¿no?, se produce acá una fusión de los núcleos. Solo un espermatozoide logra ingresar. Es el momento, la fecundación, en que el esperma penetra en la zona pelúcida. La penetración de un espermatozoide va a inhibir la entrada de otros espermatozoides. ¿Cuáles son las fases de la fecundación? En primer lugar, tenemos la penetración de la corona radiante, reconocimiento y adhesión, la reacción acrosómica, donde se unen un receptor de membrana con la glicoproteína ZP3, un proceso de denudación, un proceso de penetración de la membrana pelúcida, ¿no?, de unión del receptor con la glicoproteína ZP2, y finalmente la fusión a través de proteínas fusógenas de los gametos. ¿No? Vemos acá la estructura del espermatozoide, que ya se conoce, ¿no?, donde está la parte de la cabeza del espermatozoide, donde está el material genético, ¿no? Entonces, hasta varios espermatozoides, miren, el espermatozoide entra en contacto con la corona radiata, ¿no?, que está en un color marrón, se introduce en la zona pelúcida, que está en un color celeste, acá se introduce, y finalmente la cabeza del espermatozoide es la que penetra en el óvulo, a través de la membrana plasmática. Acá está entrando la cabeza nada más del espermatozoide. Muy bien. El bloqueo de la polispermia. Se produce una reacción cortical, una proteasa que modifica la glicoproteína ZP3 y la hidroliza glicoproteína ZP2. Bloqueo de la polispermia implica que solamente un espermatozoide ingresó y los otros son bloqueados.
El ovocito reanuda su segunda división meiótica. Se forman los pronúcleos, tanto masculino como femenino. Muy bien, acá vemos otro esquema, ¿no? Donde vemos acá, miren, un espermatozoide es el único que va a lograr penetrar, ¿no? Ya pasó la corona radiata y la zona pelúcida. La fecundación. Hay dos procesos también importantes a ser reconocidos, la singamia y la anfimixis. ¿Qué cosa es la singamia? Cuando los pronúcleos rompen sus cariotecas. ¿Qué cosa es la anfimixis? Cuando se produce la metafase mitótica. ¿Ya? ¿Y cuándo se llama fin de la fertilización? Cuando empieza la primera división mitótica de la segmentación del cigoto o huevo fecundado. Entonces vemos acá un repaso, las etapas de la fecundación. Primero la penetración de la corona radiata, acá, uno, ¿no? Acá vemos cómo va penetrando la corona radiata. Y luego dos, la penetración de la zona pelúcida, ¿no? Acá ya penetró la zona pelúcida. Y tres, ya la formación o la fusión de los pronúcleos, ¿no? Muy bien. ¿Qué pasa el día primero, después de la fecundación? Inmediatamente después de la fecundación, el óvulo maduro se transforma en un cigoto que experimenta enseguida la partición y que constituirá el futuro blastocisto. Sí, Alejandra Mercedes ha levantado la mano. Disculpe, buenas tardes. Ah, ya, sí, no se preocupe. Decíamos que el día primero, después de la fecundación, el óvulo maduro se transforma en un cigoto que experimenta enseguida una partición. Y esta partición va a ir hacia lo que va a ser el futuro blastocisto. Miren, importantísimo, incluso antes de la implantación, ya el sexo puede ya ser determinado y ya tiene los 46 cromosomas del código genético. Vemos acá, miren, un embrión post-fecundación, miren qué imagen tiene, un cigoto, ya está fecundado el cigoto ya, y luego empieza, miren, el embrión en el día 3, mira, ya ha habido una bipartición, empieza una segmentación. Luego viene el estadio de mórula, acá lo vemos con mórula, y luego viene el estadio de blastocisto, ¿no? Este es el blastocisto. ¿Por qué es importante? Porque en forma de blastocisto es como el cigoto fecundado va a ingresar al útero, al endometrio. Muy bien, el día 4 en la trompa de falopio, las células comienzan a diferenciarse. Se forma entonces un conglomerado celular de 16 a 32 células llamado mórula. Vemos acá en una imagen de microscopía electrónica. El embrión puede alcanzar el útero en el estadio de blastocisto. ¿Cuáles son los resultados de la fecundación? Muy importante. Se ha restaurado el número diploide. Si ustedes recuerdan, cada gameto tenía un número haploide. Después de la fecundación se restablece el número diploide de la especie. Se ha formado una célula completa. Miren, importantísimo, la letra C. Ha habido una redistribución del material citoplasmático. Esto es muy importante y esto es al azar. Es por eso que muchas veces, ¿no?, los hermanos no son idénticos, ¿no? Tienen parecido, pero no son idénticos, porque hay una redistribución del material citoplasmático realizado al azar. Otro resultado importante es que ya se ha determinado el sexo genético, el sexo cromosómico, el sexo cromatídico. Y empieza el inicio de la segmentación o clivaje. ¿Qué pasa en la semana número 1, después de la fecundación? Se produce la segmentación del huevo cigoto, empieza la migración tubárica, que es importantísima. Para esto, la trompa uterina, la trompa de falopio, tiene que tener su anatomía, su estructura conservada. Aquellas trompas uterinas que tienen la anatomía afectada, por ejemplo, por procesos cicatriciales o por enfermedades infecciosas que han presentado, como la enfermedad inflamatoria pélvica, tiene mayor riesgo de no completar esta migración tubárica. Entonces, por esas alteraciones anatómicas, muchas veces, no siempre, pero muchas veces, puede existir una anidación ectópica. A eso, ¿cómo se le va a conocer? Como embarazo ectópico tubárico. Bien, y en la semana 1 también se produjo la mórula, que ya vimos en una lámina anterior, y también se produce finalmente el blastocisto. La implantación, otro proceso importantísimo, porque hasta acá ustedes pueden ver que una mujer puede ovular, una mujer con su pareja pueden hacer una fecundación, una concepción,
pero eso no implica que va a haber embarazo. Para que haya embarazo se necesita también que esta fase o este proceso de la implantación se desarrolle en forma adecuada. La implantación es un periodo durante el cual el huevo o cigoto fecundado en el estado de blastocisto queda incorporado al endometrio, ¿no? Hay fases también de la implantación. Tenemos, por ejemplo, la aposición, la fase de adhesión, la fase de rotura de la barrera epitelial y la fase de invasión. Va a haber un control, sí, está mediado por la hormona gonadotrofínica coriónica, por los estrógenos, por el AMP y GMP cíclicos. Bien, vemos acá, miren, si ustedes ven acá, siguiendo el esquema, acá está el útero, ¿no? Acá está la trompa de falopio, acá está el ovario. Se ha producido acá, ¿no es cierto?, el óvulo, vamos caminando un poco más, día primero, ya un único espermatozoide había fecundado a este óvulo y por lo tanto acá ya estamos hablando, sigue avanzando, está el cigoto, luego vemos acá el día 2, ¿no? Ya están, empiezan las divisiones, acá ya hay 4, ¿no? 4 divisiones, el día 4 ya está en estadio de mórula, miren, rápidamente se hace un proceso de bipartición o segmentación. Y acá ya estamos en el día 5 como blastocisto, ¿no? Blastocisto acá ya, implantándose en el endometrio, ¿no? Entonces luego ya se empieza esta implantación del blastocisto, día 6, 7 y hasta cerrarse por completo y entonces empieza, ¿no?, ya se ha implantado de forma adecuada. Bien, ¿qué mecanismos intervienen? Decíamos que hay varias teorías, pero una de ellas, por ejemplo, la teoría de la presencia de las citoquinas, que modifican la proporción y distribución de las células hematopoyéticas en el útero, ¿no? Y importante señalar cuáles son los factores para una adecuada implantación. En primer lugar, una adecuada preparación del endometrio, es decir, que si el endometrio no está preparado, ¿se acuerdan de que habíamos visto una fase proliferativa, fase secretoria, ¿no? Hay un endometrio que tiene que ser, después de la fase secretoria, un endometrio decidual, ¿no? Una buena preparación de endometrio, un endometrio grueso. Una buena nutrición por parte de la paciente. Pacientes que tienen problemas de nutrición van a tener problemas para la implantación. Un apoyo endocrino normal, ¿no? Con la formación de, ¿no?, el cuerpo lúteo, ¿se acuerdan, no? Entonces, importantísimo ese apoyo endocrino. Antecedentes genéticos buenos. Si hay antecedentes genéticos desfavorables, es probable que el producto de la concepción también tenga problemas genéticos y entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a haber un rechazo al proceso de implantación, ¿no? Y va a estar motivado fundamentalmente por causa genética. Una buena vascularidad uterina, ¿no? Entonces es importantísimo mantener un endometrio en forma adecuada, aquellos endometrios que han sido dañados por procesos inflamatorios, cicatriciales, ¿no?, van a tener problemas serios. La falta de una enfermedad intrínseca y de defectos anatómicos, ¿no? Es decir, es necesario para una adecuada implantación, ¿no?, que exista ausencia de esta enfermedad intrínseca y de defectos anatómicos. Si existen defectos anatómicos, presencia de pólipos endometriales, presencia de miomas submucosos, va a haber problemas, ¿no?, para la implantación. Y también importantísimo que existan respuestas inmunológicas normales por parte de la paciente. Cuando la paciente presenta respuesta inmunológica anormal, exagerada, desproporcionada, generalmente se bloquea la implantación. Entonces, todo esto actualmente está bien estudiado, ¿no?, por la ginecología y obstetricia y permite establecer una serie de alternativas para el manejo de las pacientes que puedan tener alguno de estos problemas y de esta manera se puede lograr mayor probabilidad de éxito del embarazo. Muy bien, se produce luego la implantación en el día 8 a 10, el blastocito que está compuesto por 50, 60 células aproximadamente, ¿no? Al término del blastocito se puede llegar hasta 99 células de trofoblasto, miren, y 8 células formadoras. Muy importante, estas 8 células formadoras van a ser las que van a dar lugar al futuro embrión. Al final de la semana, ya el cigoto fecundado, miren, se ha convertido ya en un producto de la concepción, que tiene un diminuto corazón que late, ¿no? Es muy importante tomar en cuenta esos detalles. La implantación depende del desarrollo precoz de las células trofoblastos durante esta fase de blástula, es decir, el trofoblasto es vital. Cuando el trofoblasto no cumple adecuadamente su función, no va a haber implantación. Se va a producir
una pérdida del blastocisto. Estas células van a digerir la zona pelúcida y permiten que el embrión se fije a la pared uterina, a la decidua endometrial. Se fija a la decidua endometrial. Muy bien. Primero tenemos la etapa en las etapas de la implantación tenemos la fase de aposición. Ocurre entre los días 5 o 6 posovulación. El blastocisto busca su lugar de implantación. Mayormente les cuento que se implanta en el fondo uterino o en la cara posterior del útero, mayormente, pero eso no implica que se pueda implantar en la cara anterior, ¿no? Etcétera. Se orienta de forma específica con su masa celular interna en el polo en el que el trofo ectodermo se va a adherir al epitelio endometrial superficial. Determinará la localización de la futura inserción placentaria. Acá vemos, acá la fecundación día 0 y luego vemos acá el día 3, ¿no? Está migrando por la trompa, ¿no? Y luego ha llegado al endometrio, ¿no? Hay una masa celular interna y acá está el trofo ectodermo. Este es el trofo ectodermo. El blastocisto, día 5, día 6. Muy bien, luego viene la fase de adhesión. Las células trofo-ectodérmicas del blastocisto y las células epiteliales del endometrio hacen un contacto directo por sus membranas apicales. Entonces, el blastocisto queda inicialmente pegado al útero, pegado entre comillas, ¿no? Porque se adhiere a la decidua endometrial. Rotura de la barrera epitelial. Las células del trofoblasto de nuestro blastocisto penetran entre las células epiteliales al destruirlas. Vemos, ¿no? Acá miren cómo el blastocisto se implanta, ¿no? Miren, este es el trofoblasto que está haciendo una penetración, ¿no? Para buscar qué cosa, luego establecer las futuras redes lacunares, ¿no? A partir de estos vasos. Fase de invasión. La invasión no se debe a presión pasiva por crecimiento, ¿eh? Porque digamos que su peso es muy pequeño, sino a un proceso celular activo que se desarrolla de forma muy controlada. Está regulado fundamentalmente por factores proteolíticos e inmunológicos. La invasión trofoblástica y la permisividad endometrial son los principales determinantes de la implantación. Cuando no hay permisividad endometrial, es decir, hay una respuesta del cuerpo de la mujer que responde frente a la invasión de células extrañas, en ese momento se produce un fracaso de la implantación. Vemos acá, miren, ¿no? Ya recorre el mismo esquema, ¿no? Salió acá el folículo, ¿no? Hubo la fecundación en la porción ampular de la trompa de falopio, luego la migración tubárica y luego el blastocisto llega hasta el endometrio. Y miren cómo se puede producir unas gotitas de sangrado. Entonces, cuando termina el proceso de implantación puede haber unas gotitas de sangrado, que se llama sangrado de la implantación. Muy bien. Y ahora veamos esta lámina que es importante, ya la han visto en su curso de embriología, pero es importante repasarla, el origen de los sistemas y aparatos, ¿no? Para repasar que del ectodermo derivan el sistema nervioso, la epidermis y los anexos, el cristalino, del endodermo deriva el tubo digestivo y los anexos, el hígado y páncreas, la glándula tiroides, del mesodermo derivan el sistema muscular, sistema vascular, sistema esquelético, sistema urogenital, la dermis, ¿no? Entonces, son las capas, ¿no? Las hojas blastodérmicas. Desarrollo del embrión. A las 4 semanas, miren, tiene esta forma. A las 6 semanas, ¿no? Se hace la curva o como una letra C. A las 8 semanas ya va la porción craneal y acá la porción caudal. Y a los 3 meses ya va teniendo un poco de lo que va a ser la forma, ¿no? del feto más adelante. Muy bien. Unas palabritas de las respuestas inmunológicas. Tanto la madre como el embrión son genética e inmunológicamente diferentes. Esto es muy importante, reconocerlo, repasarlo. Durante el embarazo, la madre posee una inmunidad humoral y celular normales. Es decir, que la madre no es que entre en un estado de inmunodeficiencia, no, tiene respuestas humorales y celulares normales. Lo que ocurre es que a nivel del útero tenemos al trofoblasto, que es el que protege al nuevo ser de la vigilancia inmunológica materna, a través de la ausencia de antígenos de trasplante clásicos y la existencia de mecanismos metabólicos que evitan la presencia de linfocitos T próximos al trofoblasto. Es decir, el responsable de que la nueva vida se desarrolle dentro del útero materno es el trofoblasto. ¿Ya? Entonces, esto es algo que
digamos, debe ser repasado. Muy bien, y entramos al tercer y último tema de la presentación, que es intentar repasar cómo hacer un diagnóstico de un embarazo. ¿Cómo hacer un diagnóstico de un embarazo? Para comenzar, necesario señalar que el embarazo es un estado fisiológico, es decir, el embarazo no es una patología, el embarazo es un estado fisiológico en la vida de la mujer. Cuando hay factores de riesgo, cuando hay comorbilidades previas, pueden aparecer las patologías. Si es que estos no existen, el embarazo será un estado fisiológico en la vida de la mujer. Puede ser difícil de confirmar o de negar durante el primer trimestre. Y el diagnóstico de un embarazo puede ser por métodos, por medios clínicos, puede ser por métodos de laboratorio o puede ser por imágenes, básicamente a través de la ecografía. ¿Cómo se hace el diagnóstico del embarazo? Básicamente hay que repasar primero que existen una serie de alteraciones endocrinológicas, fisiológicas y anatómicas que acompañan al embarazo y que generan presencia de síntomas y signos que van a brindar evidencias de que existe un probable embarazo. ¿Cuáles son estas evidencias de sospecha? Es decir, frente a estas situaciones en una paciente podríamos sospechar que hay un embarazo. Presencia de algunos síntomas, por ejemplo, náuseas con vómitos o solamente náuseas, ¿no? Lo que se llama la enfermedad matinal del embarazo, que aparece aproximadamente a la sexta semana. Pero alguien podría decirme, profesor, pero yo vi una paciente que tenía náuseas con vómitos y estaba con un problema de intoxicación alimentaria. Por eso es una sospecha nada más. Alteraciones de la micción. Entonces, hay la presencia de una poliaquiuria. Entonces, pero alguien podría mencionarme, profesor, yo vi una paciente que tenía poliaquiuria y estaba con infección urinaria, no estaba embarazada. Por eso es solamente sospecha. Presencia de fatiga, es muy frecuente, ¿no? La mujer en edad fértil que de pronto en su trabajo o en sus estudios, de pronto se siente fatigada y está, obviamente, hay una posibilidad de embarazo, que puede ser que la fatiga sea una sospecha de embarazo. La percepción del movimiento fetal entre las 16 y 20 semanas también es importante, pero esta es sospecha, porque esta percepción es realizada por la paciente. Vemos acá, ¿no? Una paciente con náuseas, ¿no? Y que incluso puede tener, ¿no? Incluso de repente vómitos. Siguen las evidencias de sospecha. ¿Qué signos pueden ser presuntivos de embarazo? Cese en las menstruaciones, es decir, la paciente refiere que su última regla fue hace 3 meses. Entonces me dice, profesor, entonces está embarazada de 3 meses. ¿No? Puede ser que la menstruación se haya suspendido por otros problemas hormonales, por ejemplo, puede tener síndrome de ovario poliquístico, puede tener ciclos irregulares, ¿no? Los cambios anatómicos en las mamas, ¿no? De repente hay un aumento del tamaño de las mamas, ¿no? Entonces alguien puede decir, pero ha subido de peso la paciente. Cambio de color de la mucosa vaginal, la presencia del signo de Chadwick, que es una coloración media morada, ¿no? Azulada, ¿no? Es un cambio en la coloración de la mucosa vaginal. Aumento de la pigmentación cutánea y desarrollo de estrías abdominales. Son sospechas de embarazo. Evidencias probables. ¿Cuándo es probablemente una paciente está embarazada? ¿Cuándo está probablemente embarazada? Cuando hay un crecimiento del abdomen y hacia las 12 semanas hay que mencionar que el útero se puede palpar ya a través del abdomen. Pero alguien puede decir, profesor, hemos hecho el examen abdominal y pareciera que a nivel del hipogastrio hay una tumoración. Entonces, de pronto puede ser un útero con miomas. O puede ser un quiste de ovario, que haya desplazado al útero hacia un costado y lo que esté palpando sea el quiste de ovario. Por eso es probable. Cambios en la forma, en el tamaño y en la consistencia del útero, es decir, un signo de Hegar, ¿no? Se presenta entre las 6 y 8 semanas, básicamente son reblandecimientos, ¿no? de la consistencia del útero. Cambios anatómicos en el cuello uterino, son probable embarazo. Contracciones de Braxton Hicks, ¿no? Alguien dice, profesor, pero siente que hay un dolor a nivel del hipogastrio, ¿no? El signo del peloteo, puede ser útero miomatoso. Delineación física del feto, también útero con miomas grandes, un quiste de ovario gigante. Resultados positivos de los ensayos hormonales, es decir, la presencia de gonadotrofínica coriónica en orina o en suero. Son evidencias de probabilidad de embarazo.
Pero cuando ya estamos frente a una certeza de embarazo. Estamos frente a la certeza de embarazo cuando se identifica la actividad cardíaca fetal, ya sea por el estetoscopio de Pinar a las 17 semanas, ¿no? Promedio, ¿no? 19 semanas, ¿no? En casi todos los embarazos en pacientes no obesas entre 16 a 20 semanas, ¿no? Por el Doppler, es decir, por el aparatito del detector de latidos Doppler entre las 10 a 12 semanas, y por ecografía desde las 5 semanas, ¿no? Dependiendo también del ecógrafo y del ecografista, es decir, la experiencia que pueda tener el ecografista. Se detecta la actividad cardíaca, ¿no? Sobre todo por vía transvaginal, ecografía transvaginal. Muy bien, también hay certeza de embarazo cuando hay percepción de movimientos fetales activos, pero ya percibidos por el examinador, es decir, por el profesional de la salud, generalmente a partir de las 20 semanas. Y también hay una certeza cuando hay reconocimiento del embrión y o feto en cualquier momento del embarazo por imagen, es decir, por un examen ecográfico, ¿no? Es una certeza de embarazo. Entonces, muy importante a tomarlo en cuenta, ¿no? Acá vemos, ¿no? El examen ecográfico, que es muy importante en ginecología y obstetricia. Muy bien, y entonces hemos llegado, ¿no? A la parte final de la presentación, esperando que hayan repasado algunos temas y también motivándolos para que sigan repasando más, ¿no? De su bibliografía que ha sido brindada en su silo, ¿no? Uno de los libros básicos, ¿no? Para nosotros en el estudio de la obstetricia es del autor Williams, ¿no? Es importante, ¿no? Tomarlo en cuenta. Bien, no sé si a nivel del auditorio existe alguna pregunta, existe alguna inquietud, ¿no? Algo que quisieran de repente comentar. Estoy atento a sus preguntas, inquietudes. A ver, adelante, Ilan Joel Vargas Torres. Buenas tardes, doctor. Quisiera saber en cuestiones de lo que había comentado sobre la bipedestación prolongada o los trabajos que son prolongados, ¿cuánto debería ser lo recomendable, al menos para las mujeres que se encuentran embarazadas? Bueno, básicamente no hay un número de horas exacto, pero se ha descubierto que en aquellas pacientes, por ejemplo, que están con trabajos que tienen, ¿no? Que estar en esa posición por mucho tiempo prolongado, no solamente va a haber problemas al inicio del embarazo, sino también puede haber problemas, por ejemplo, como mayor riesgo de amenaza de parto pretérmino, ¿no? Entonces, por eso que se recomienda a las pacientes que tengan un consejo, digamos, ¿no? A nivel laboral para que se les pueda recomendar realizar quizás no una bipedestación prolongada, sino alternar, ¿no? Con otras posiciones, como por ejemplo estar sentada de repente un tiempo, ¿no? Esto es muy importante. Y algunos trabajos sí lo toman en cuenta, entonces cuando ya se determina que la paciente está embarazada, digamos que se le brinda algunas facilidades, ¿no? Bien, no sé si con eso se alivia un poco la inquietud. Adelante, Andrés Omar Arias, Revilla. Sí, doctor, buenas tardes. Una consulta Buenas. sobre el tema de la evaluación preconcepcional. Supongamos que una paciente tiene un antecedente de preeclampsia hace 3 años, pero igual desea tener, volver a concebir otro hijo. No sé, ¿hay algún tiempo que se le tiene que indicar a la paciente de que no puede concebir hijos y que más bien utilice métodos anticonceptivos? O si en caso ocurre, ¿se tiene que hacer mayor tema de seguimientos o algún tema así, doctor? Bien, el antecedente de haber desarrollado preeclampsia en un embarazo previo es un factor de riesgo para desarrollar preeclampsia en un embarazo subsiguiente. No necesariamente se va a presentar la preeclampsia, pero quizás lo que sería bueno es determinar si esa preeclampsia dejó algún tipo de daño orgánico secuelar en la paciente. Por ejemplo, si la paciente que tuvo preeclampsia desarrolló hipertensión crónica, si ha habido nefropatía, ¿no? Entonces, esto es muy importante, ¿no? Tomarlo en cuenta. Y obviamente hay que tomar en cuenta otros detalles, como por ejemplo la edad, la paridad, ¿no? Para hacer el consejo genético, ¿no? Si, por ejemplo, es una paciente que ya tiene varios hijos, ¿no? Y que el último de ellos ha desarrollado preeclampsia, el consejo
la evaluación preconcepcional debería ir por el lado de tratar de recomendarle que ya no debería embarazarse, porque ya tiene una paridad satisfecha, ¿no? Ahora, en la evaluación preconcepcional a este tipo de pacientes se le debe evaluar, repito, no solamente de algo tan simple como control de la presión arterial, sino también hay que hacerle una evaluación de laboratorio, ¿no? Para verificar que sus parámetros bioquímicos, nefrorenales, urinarios estén adecuados, ¿no? Eso es lo que se estila hacer, Andrés Omar Arias Revilla. Gracias, doctor. Bien, adelante Renzo Ángelo Lazo Barreto. Sí, doctor, una consulta sobre los síntomas que mencionó en el embarazo. Generalmente se presentan a partir de qué semana y cuál sería o cuáles serían los más comunes. Bien, básicamente estos síntomas se presentan empezando el embarazo, entre las 5 a 6 semanas, ¿no? Básicamente el más común de todos, y ustedes seguramente, si es que tienen algún familiar o algunos familiares con embarazo inicial o precoz, van a recordar de que lo más frecuente es la presencia de las náuseas, ¿no? Entonces, las náuseas, la sensación incluso de salivación puede estar presente en las pacientes, ¿no? También la fatiga también es un síntoma que puede presentarse, ¿no? Entonces, ya con respecto a los cambios físicos, va a ser un poco más variable. Pero lo que sí toda paciente en las primeras etapas del embarazo va a referir es la presencia de náuseas. Entonces, algo muy importante a tomarlo en cuenta. Bien. ¿Quién más desea hacer algún tipo de inquietud, comentario, pregunta? Adelante. Mientras van pensando, vemos ahí en la última lámina, ¿no? La idea final de nuestro trabajo, ¿no? Tratar de que los niños o las niñas vengan al mundo, a este nuevo mundo, a esta nueva vida, en forma adecuada, ¿no? Sin problemas de salud, ¿no? Entonces es muy importante hacer este trabajo. Sí, adelante Renzo Ángelo Lazo Barreto. Sí, doctor, ¿qué probabilidad hay o qué tan frecuente es que se presente un bebé con síndrome de Down si es que en ambas familias no han habido antecedentes sobre ello? Bien, si ambas familias no tienen antecedentes, ¿no? Hay que repasar probablemente otros factores de riesgo en la paciente, como por ejemplo la edad materna avanzada, ¿no? Entonces, actualmente existen, ¿no? Algunas técnicas para poder evaluar, ¿no? Esta posibilidad, ¿no? Sobre todo se utilizan mucho en las técnicas de reproducción asistida, ¿no? Por ejemplo, los diagnósticos genéticos preimplantacionales, ¿no? Entonces, de esa forma, en algunas pacientes de riesgo podría haber alguna probabilidad, ¿no? De encontrar estos diagnósticos. Pero en general se ha visto, ¿no? Que hay mayor asociación con vinculación a la edad materna, ¿no? Eso es lo que se ha visto en la observación de la población en general. Doctor, y en el caso de las mujeres en edad fértil, es decir, 23 años, 24, ¿por qué podría pasar ello? Bueno, podría pasar porque también, a pesar de no tener la edad avanzada, siempre existe estos riesgos genéticos, ¿no? Hemos dicho que en el proceso de fecundación es un azar genético el que se presenta. Entonces, definitivamente, dentro de ese azar genético puede existir esta probabilidad, ¿no? Entonces, siempre que va a haber una fecundación, siempre hay una probabilidad de que existan estos problemas a nivel de cromosómico de los embriones. Y eso explica por qué muchos de los embarazos a veces no siguen adelante. Y es más, ustedes cuando revisen, por ejemplo, la patología del aborto, van a repasar que muchos de los abortos que se presentan son abortos subclínicos. Algunos de ellos probablemente vinculados a anomalías, ¿no? Propias del producto de la concepción, lo cual hace que no sea viable su desarrollo, ¿no? Bien. Hay una consulta de una compañera de ustedes que escribe, Patricia Elizabeth Becerra, nos dice una consulta, hay algunas personas que no presentan síntomas y bueno, a partir de los 4 meses recién se dan cuenta que están embarazadas. Sí, esto también puede ocurrir, claro. La pregunta de su compañero anterior era, ¿cuáles son las molestias más frecuentes, ¿no?
pero no existe necesariamente en salud 100% ni 0%. Es decir, la mayor parte de las pacientes presentan algunas molestias, como hemos dicho, algunas náuseas, pueden llegar al vómito, fatiga, ¿no? Algunos cambios anatómicos, ¿no? En fin, pero otras pacientes a veces no presentan estas molestias y por lo tanto ellas tienen que tomar en cuenta toda mujer en edad reproductiva y toda mujer que no usa métodos anticonceptivos y que tiene relaciones sexuales con su pareja, tiene que tomar en cuenta que cuando, por ejemplo, no se presenta la menstruación en la fecha esperada, ¿no? Hay que tomar en cuenta que debería buscar una asistencia, ¿no? Sanitaria, es decir, una consulta de salud, ¿no? Ya esperar pues 3, 4 meses ya es demasiado riesgo. Hay algunas pacientes que, como les hice en un comentario, presentan a veces, digamos, 2, 3 meses, 4 meses que no se produce la menstruación. Entonces, ¿eso qué implica? Implica que pueden estar asociados, les decía, a una patología en ginecología que se llama el síndrome de ovario poliquístico, ¿ya? Entonces hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Puede hacer que durante unos 2 meses, 3 meses, de repente no le ha venido la menstruación y no ha tenido ninguna molestia. Es algo que puede presentarse. Lo van a ver incluso en su práctica profesional más adelante, ¿no? Hay pacientes que recién al cuarto o quinto mes se han dado cuenta de que algo no está caminando bien, van a buscar atención de salud y encontramos un embarazo de 3, 4, 5 meses, ¿no? No es muy frecuente, no es lo general, pero puede presentarse. Bien, hay una participación también de Miriam Adela Quinto Murga y luego respondemos a Carlos Noriega. Adelante, Miriam Adela Quinto Murga. Buenas tardes, ¿me escucha? Sí, sí te escucho. Doctor, y con respecto a lo contrario, por ejemplo, mencionó que hay mujeres que, bueno, no presentan la regla y ustedes se dan cuenta, pero hay mujeres que al tercer mes siguen reglando. ¿Y esto por qué se da? O sea, también creo que sobre casos de que mujeres siguen reglando cuarto mes y recién después de eso se dan cuenta que han estado embarazadas, pero siguen normal. Bien. Sí, a veces se escucha a algunas pacientes mencionar ese detalle, ¿no? Que ellas no han tomado en cuenta que había un embarazo porque han tenido un sangrado en las fechas cercanas o probables, ¿no? A lo que vendría a ser su menstruación. Pero sin embargo, lo más probable es de que en la primera oportunidad, es decir, el primer mes donde supuestamente debió haber venido su regla y no vino, porque si no, no estaría embarazada, probablemente se ha mencionado en la presentación el sangrado post-implantación. Y luego el segundo mes, donde también presentaron un sangrado en fechas aparentemente parecidas, puede haber sido una amenaza de aborto. A eso se refiere, ¿no? La presencia de sangrados posteriores, ¿no? A una fecundación, a una implantación, ¿no? Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta siempre como criterio clínico, porque digamos que si hay embarazo, no puede haber menstruación, ¿no? Entonces, esa es la explicación, digamos, un poco más técnica, ¿no? ¿Está bien? A ver, hay una pregunta que nos hace su compañero Carlos Ariel Noriega. Dice, en el caso de la superfetación, ¿qué explica una segunda ovulación si ya hubo una implantación previa? Lo que ocurre es que la implantación previa no está vinculada a una, digamos, a una detención del proceso ovulatorio, ¿no? Entonces, en los casos que se presentan estos fenómenos de la superfetación, por ejemplo, ¿no? Y hay una o dos ovulaciones, por ejemplo, ¿no? Estas se presentan en forma muy excepcional, ¿no? Y está vinculada a que esa paciente o esa persona realizó estas ovulaciones, ¿no? Entonces, que uno de ellos se haya implantado no implica necesariamente, ¿no? Que el otro no vaya a interrumpirse su ovulación, en otras palabras, ¿no? No sé si con eso se aclara un poco la inquietud. Bien. Adelante. Ah, no, se está uniendo recién su compañero. Bien. Muy bien, es importante, ¿no? Noto en esta promoción que existe bastante interés, ¿no? Y eso es relevante, ¿no? Porque esa es nuestra carrera. Ya la profesora, la doctora Frida González, nuestra coordinadora, ya les ha mencionado. Esta es una carrera de mucha voluntad, de mucho sacrificio, ¿no? En donde siempre tenemos que estar estudiando. Nosotros nunca paramos de estudiar, nunca nos detenemos, ¿no? Así hayamos alcanzado una etapa profesional, una edad de la especialidad, siempre seguimos estudiando.
y creo que para ustedes es muy importante tener eso bien claro para que les vaya bien, ¿no?, en su formación profesional y también en su desarrollo profesional posterior. Muy bien, les agradezco su participación, sus preguntas, sus inquietudes. Si no hay otra pregunta adicional, le damos por terminada la presentación. A ver, Eric Aníbal Marroquín, Cayo, quiere hacer una participación. Adelante. No una pregunta, si por favor podría compartir sus diapositivas. Ah, por supuesto. Con el delegado se comunica conmigo. A ver. Doctor, soy yo el delegado. No sé si me Tú eres el delegado. Sí, Ya, no sé si me podría pasar. perfecto. Ya, bien. Entonces, delegado, importante. Lo que voy a hacer es, voy a compartir la presentación en el aula virtual. ¿Está bien? Ok, doctor, muchas gracias. Bien, no, gracias a ustedes. Entonces, damos por terminada la presentación y, repito una vez más, agradecerles por su asistencia y por sus inquietudes. Con todos ustedes, muy buenas tardes. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego.